Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. Nunca pensé que iba a empezar un vídeo citando a Isabel Pantoja, pero lo cierto es que hoy debo confesar que estoy enamorado. No de quién, sino de qué. Y de lo que estoy enamorado es de la serie The Offer, esta miniserie de 10 capítulos disponible en la nueva plataforma de Sky Showtime, que me tragué de 2 sentadas la semana pasada y que, bueno, la verdad es que el segundo día vi 7 capítulos de tirón porque tenía que acabarla, porque si no, no era capaz de pensar en otra cosa más que seguir viendo capítulos de esta serie. Para mí, como os digo, me parece asombrosa, me parece una serie casi perfecta que me ha encantado y que la verdad es pues de lo mejor que he visto en los últimos años, sea película o serie de televisión. ¿Qué nos cuenta este The Offer? Bueno, pues como me imagino que muchos sabréis, lo que nos cuenta a lo largo de estos 10 capítulos de casi una hora, pues es toda la gestación de la mítica película El Padrino. Esta película estrenada hace unos 50 años, que para mucha gente es la mejor película de la historia del cine, pero bueno, en cualquier caso está considerada entre los grandes clásicos de la historia y en el top de los títulos estrenados a lo largo de estas décadas en el que el cine pues nos ha hecho gozar tanto a todos los aficionados. Es cierto que se ha escrito mucho sobre El Padrino, se han hecho muchos libros, muchos documentales, muchos artículos, y quien más, quien menos, quien esté interesado en este mundo, pues sabrá muchas cosas de la gestación del proyecto, ¿no? Hemos oído hablar de Coppola, de Mario Puzo, de Robert Evans, el productor, de los problemas que hubo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto que esta película nos cuenta muchos más detalles y tiene, digamos, el privilegio y el lujo para nosotros de contar con unas 10 horas para hablarnos de este proyecto, que es algo poco habitual, ¿no? La verdad es que me encantaría que hubiera series similares que nos contasen al detalle la producción de tantas y tantas películas que nos han gustado. Pero como digo, se sabe mucho de esta película, de la producción de esta película, pero quizá lo más relevante de esta serie es pues digamos la importancia que cobra la figura de Albert Ruddy, que es el productor de la película. Albert Ruddy era un informático que trabajaba en una empresa de informática y bueno, decidió que no era la vida que quería tener y decidió embarcarse en la producción de películas. Por azares del destino, pues acabó en Paramount. En la serie se ve, no os quiero desvelar demasiado de los detalles. Y bueno, Paramount tenía comprado los derechos del Padrino, la novela de Mario Puzo, que en aquel momento era superventas, era el número 1 de ventas en aquel momento. Y bueno, lo cierto es que Paramount no tenía muy claro qué hacer con ella. Y cuando recibió una llamada de Warner diciéndoles que les ofrecían $1 millón por los derechos del Padrino para hacer ellos la película, pues Paramount, que hasta ese momento tenía el proyecto, digamos, parado, pues reaccionó y se dio cuenta que quizá aquello era algo que debían mover. Declinaron la oferta de Warner, aunque era un suculento cheque a cambio de vender unos derechos por los que habían pagado muy poquito dinero, pero decidieron embarcarse en la producción de la película. Decidieron embarcarse en la producción de la película con un presupuesto bajo para controlar el tema, pero en cualquier caso Robert Evans encargó a este aspirante a productor, que era Albert Ruddy, pues la producción de la película, y le explicó, o al menos así se ve en la serie, en pocas palabras, qué es lo que hace un productor de una película, que es hacer lo que haga falta para que la película se haga. Es cierto que hay mucha confusión sobre la figura del productor, ¿no? En las películas. Pensamos a veces que es la persona que pone el dinero para que se haga la película, y en muchos casos la productora funciona así, cuando hablamos sobre todo del estudio, pero el productor, la figura del productor, como la que nos muestra en la película, en la serie, mejor dicho, es la de Albert Ruddy, y es la persona que realmente está detrás de prácticamente todas las decisiones que se toman para que la película llegue a buen puerto. Es cierto que la serie está basada en los testimonios, en las experiencias o los relatos de este Albert Ruddy, con lo cual uno puede cuestionarse hasta qué punto lo que nos cuenta es totalmente verídico, sucedió así o no, y es posiblemente él se haya arrogado un poquito más de protagonismo en muchas decisiones el que realmente tuvo, ¿no? Pero es cierto que, sea esto real o no, sí que es verdad que los productores tienen una tremenda importancia a la hora de hacer una película, muchas veces mucho más que el director, el guionista, los actores, etc. Recuerdo aquel comentario de Kirk Douglas cuando produjo Espartaco, diciendo lo injusto que le parecía, pues bueno, que después de que el productor, en aquel caso él, hubiera estado pues peleándose para conseguir la financiación para la película, peleándose para conseguir un director, eligiendo al escritor, al guionista, eligiendo castings y demás, pues una vez que se estrena la película tienes que ver, después de que has sido tú quien ha estado empujando el proyecto desde el principio, pues que la película sale en pantalla como una película de Stanley Kubrick, ¿no? Esto es un poco así. Creo que lo más interesante de esta serie, o de las cosas más interesantes, es, digamos, que se pone en relieve la figura y la importancia de un productor de cine.
La serie está creada por Leslie Griff y Michael Tolkien. Griff es un productor de televisión con bastante experiencia y Tolkien es un guionista que ya ha trabajado, digamos, en productos que nos hablan un poco de la trastienda de la industria del cine, como es aquel El juego de Hollywood de Robert Altman. Entre el reparto, que es una de las cosas más brillantes de la serie para mí, pues está Miles Teller, este actor que bueno, tan de solfa últimamente gracias a su presencia en Top Gun Maverick, la secuela de Top Gun, y bueno, que interpreta al productor, a Albert Ruddy, que es el protagonista de la serie, aunque ya os digo que, al igual que la producción de la película es una tarea coral, pues la serie también lo es y hay un montón de personajes, ¿no? Este personaje en su momento se pensó que lo iba a interpretar Armie Hammer, pero bueno, desde que salieron a la luz las particularidades o los particulares gustos gastronómicos de este hombre, pues digamos que ha caído un poco en el ostracismo y se optó por sustituirle, en este caso por Miles Teller, que creo que hace un muy gran papel. Tenemos también a Matthew Wood como Robert Evans, aquel director de la Paramount, aquel carismático director de la Paramount que en aquellos años pues cosechó grandes éxitos con La semilla del diablo, Love Story o Chinatown, y que produjo también El Padrino y que fue quien le encargó la producción de la película a este Albert Ruddy. Evans era un tío súper carismático por lo visto, mujeriego, drogadicto, alcohólico y todo lo que se puede tener, embarcado en todos los vicios que puedan tener, pero además era un tío muy carismático, encantador por lo visto y con un instinto tremendo para decidir qué es lo que iba a ser un éxito y lo que no. Para mí, aunque Robert Evans no es el protagonista de la serie, desde luego Wood creo que se lleva el gato al agua porque tiene pues un personaje maravilloso, que es un caramelito para un actor, pero además hay que tener talento y carisma, y la verdad es que este tío está extraordinario, acabas enamorándote de él, deseando que aparezca, porque cada aparición de él es una joya y es brillante, y tiene momentos realmente soberbios que creo que el actor ha conseguido captar la esencia que se quería transmitir de Evans, al menos, no sé si era real o no, pero sí lo que se querían transmitir, y lo hace fenomenal, está estupendo y para mí sobresaliente. Digamos que en cierta forma es casi creo que el mejor personaje de la serie, al menos por lo que el impacto que consigue el espectador cada vez que aparece. También está Giovanni Ribisi, que hace de Joe Colombo, un jefe de la mafia de Nueva York, que fue clave para que la película pudiese rodarse. La película contaba con muchos obstáculos por parte de la mafia para que se rodase, porque ya no les había gustado el libro, porque pensaban que daba una imagen muy mala de los italianos y evidentemente de su negocio, y cuando se habló de rodarla en Nueva York, que era el escenario natural de la historia, pues la mafia, que controlaba gran parte de los sindicatos laborales, pues les dijo que era imposible que se rodase allí porque no querían. Y es muy importante en la serie la relación que mantiene Ruddy con este Colombo, ya digo, interpretado por Ribisi, para que la producción llegase a buen fin. Ribisi creo que hace un buen papel, pero no sé si es, para mí creo que es la decisión de casting quizá menos acertada, y no porque él esté mal como actor, pero sí que es cierto que la voz que pone, la voz en la versión original lógicamente, me resulta un poquito impostada y no me la acabo de creer, pero en cualquier caso es un trabajo que no desentona en la serie, que ya digo tiene un casting fenomenal. Tenemos a Dan Fogler como Francis Ford Coppola, a Juno Temple como Betty McCart, que es una mujer que empezó como secretaria de Albert Ruddy, que le ayudó muchísimo por lo que se ve en la serie, pues es una mujer que, aparte de inteligente y resolutiva, conocía mucho mejor la industria del cine que lo que conocía en aquel momento Ruddy cuando empezó. Esta mujer acabó siendo una importante agente artística y bueno, la verdad es que, como digo, Juno Temple está muy bien, el personaje es estupendo. Y ya digo, gran parte de que la película salga adelante tiene que ver con la capacidad resolutiva de esta mujer. En el reparto está también Bart Gorman como Charles Bullhorn, que es el director de la Wolf and Western Company. Normalmente las productoras de cine pertenecen a otras grandes empresas más grandes que no solo tienen productoras de cine en su catálogo de empresas, como pasaba con el Wolf and Western. Entonces, en muchos casos, como sucede aquí, la Paramount era una parte pequeña de la empresa, lo cual hacía que, bueno, estos CEOs, estos presidentes de las grandes megacorporaciones, pues vean con más o menos reticencias que una pequeña parte de su empresa dé tantos problemas o cueste tanto dinero como puede ser una productora cinematográfica. Pero bueno, en cualquier caso, este personaje es clave porque evidentemente gran parte de la luz verde de los proyectos tiene que pasar por él y en muchos casos se tiene que recurrir a él para salir, digamos, de atascos en los que está metido la producción. En esta línea, también en esta misma empresa, está Colin Hanks, que interpreta al personaje de Barry Lapidus, que por lo que he leído es el único personaje de ficción, el único personaje inventado que no existió en la realidad.
Colin Hanks, que es hijo de Tom Hanks, pues interpreta a este Lapidus, que de alguna forma lo que hace es representar a toda esa burocracia, toda esa parte de la empresa que trabajó en contra de la película, que no quería que la película se produjese y que trabajaba bien en contra de Coppola, en contra de Ruby y sobre todo en contra de Evans a la hora de dar luz verde a la película, y que hizo todo lo posible, o por lo menos durante gran parte del proceso de producción, hizo todo lo posible para que la película no saliese a la luz. También está Dan Fogler como Francis Ford Coppola, que también tiene un importante presencia en la serie. Y bueno, actores más o menos secundarios pues que interpretan a Mario Puzo, a Frank Sinatra, a Al Pacino, a Marlon Brando, etcétera, etcétera, etcétera. Actores que lo hacen bien, que físicamente no siempre corresponde demasiado con la imagen del actor original al que interpretan, pero bueno, creo que eso es secundario en realidad. Y ya digo, un casting fantástico que hace que la serie sea, pues bueno, contribuye a que la serie sea esta joya que para mí desde luego resulta The Offer. La serie, como digo, aparte de contar la creación o la producción del Padrino, es mucho más que eso, ¿no? Es también, pues como he dicho antes, un vistazo a la trastienda de Hollywood, a la trastienda de cómo se crean las películas y de lo extremadamente complicado que es a veces conseguir que una película vea la luz, ¿no? En este caso quizá no sea el común, imagino que hay producciones más sencillas y otras tan complicadas que al final conllevan que la película no llegue a rodarse, pero es cierto que el vistazo que nos da es muy revelador acerca de las complicaciones con las que te puedes encontrar a la hora de lanzar una película, de las millones de decisiones que hay que tomar, de lo resolutivo y la capacidad creativa que hay que tener para solventar a veces problemas que parecen irresolubles, y del esfuerzo titánico y la pasión que tiene que conllevar y el trabajo que tiene que conllevar una tarea de producir una película, teniendo en cuenta pues problemas presupuestarios, de egos, de fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, para los amantes del cine, una joya pues estupenda y que creo que nadie debería perderse, a mínimo que le guste un poquito la industria del cine. Pero te guste o no la industria del cine, te guste o no El Padrino, no debemos olvidar que The Offer es una serie de ficción. ¿Qué significa esto? Pues por una parte, que no tenemos que exigir que todo lo que se cuenta en la serie sea real o no. La serie es estupenda, maravillosa, independientemente de que sea fiel o no a la realidad. Es cierto que, bueno, hay mucha gente que critica al Gran Showman porque Barnum no era así en la realidad. A mí me da igual, la película me gusta porque es una película y lo que me gusta de ella tiene que ver con sus valores cinematográficos y no con su apego a la realidad. Otra película estupenda sobre el mundo del cine es La Noche Americana, de François Truffaut, y a mí me parece una película maravillosa independientemente de que la película de la que nos habla exista en la realidad o no. Esto lo digo para evitar en cierta medida el debate de si lo que nos cuenta The Offer sucedió así exactamente en la realidad o no. Es obvio cuando ves la serie que no todo puede ser real. Primero porque se basa en las declaraciones o relatos o experiencias de uno de los implicados en la producción del Padrino, que fue Al Rudy, y que, bueno, evidentemente cuando uno cuenta una cosa siempre es subjetivo. No hay más que ver la serie y qué protagonismo y qué peso tiene en la producción para entender que posiblemente pues no todo fue así. Es cierto que él es el héroe de la serie, aunque cuenta con la ayuda de mucha gente, y es cierto que también la serie hay que valorar que da importancia o da su momento de gloria a casi todos los personajes, pero bueno, como digo, cuando uno habla de sus memorias, pues obviamente siempre es subjetivo. Luego en la serie vemos escenas en las que no estaba él presente, con lo cual es un poco cuestionable el hecho de asegurar que lo que nos cuenta en esa escena, en esa secuencia, pues fue así o no cuando él no estaba presente. Y luego es cierto que a lo largo de los años se ha escrito tanto sobre El Padrino y demás, pues que bueno, se ha oído hablar de muchos enfrentamientos entre algunos de parte del equipo, como puede ser, pues no sé, Coppola con Robert Evans, y realmente esas grandes broncas, esas broncas agrias que supone que hubo, pues no están presentes en la serie. Porque es cierto que hay enfrentamientos, pero bueno, todo al final, la sangre no llega al río y todo es bastante amable y al final se llega a una solución que satisface a todos. Por lo tanto, olvidémonos de si la serie es fidedigna o no con la realidad. Es cierto que a los que nos gusta el cine, pues eso es un plus, pero es una serie que se puede ver aunque no te guste tanto el cine y no te guste tanto El Padrino. Como digo, a aquellos que nos gusta El Padrino, nos gusta el cine, pues la disfrutaremos mucho más, pero es una serie para todo el mundo. Y porque lo que me lleva a afirmar que esta serie es una joya no es la fidelidad a los hechos sucedidos, sino a sus valores como serie. Y la verdad que es una serie con un guión magnífico, es una serie con un reparto estupendo,
que te engancha continuamente, y continuamente está presentando de alguna forma cliffhangers que tienen que ver con los obstáculos que aparecen en el camino de este equipo que está peleando por llevar esta película a buen puerto. Y lo cierto es que tiene unos diálogos brillantes y yo creo que es una serie estupenda independientemente de tu afición cinéfila o no. Los personajes están fantásticos, la evolución de ellos es estupenda, la relación entre ellos me parece magnífica y me encanta la relación que se ve entre Mario Puzo y Coppola mientras escriben el guión de la película. Me encanta la relación entre Rudy y su secretaria, que muchas veces le saca las castañas del fuego. Me encanta la relación entre Ruby y Colombo, que es un mafioso que al principio obviamente uno observa con cierto recelo y cierto miedo por el negocio al que se ocupa, pero es cierto que al final se desarrolla una relación de amistad entre ellos que me parece muy muy bonita y muy bien resuelta. Y luego están los ejecutivos de Wolf Western, Lapidus y Bullhorn, que al final pues también ponen muchas pegas, pero que realmente estas pegas pues desembocan en una serie de debates dialécticos muy muy interesantes, muy divertidos y muy brillantes. Y sobre todo me encanta la relación de Evans pues con todo el mundo, porque es un tío brillante, ingenioso, encantador, que bueno, la verdad es que es el típico cabronazo encantador a quien te gusta muchísimo tener cerca y escuchar y disfrutar de sus discursos y de sus momentazos. Y esto es lo que hace, entre otras cosas, que la serie sea magnífica, no más allá de lo que cuenta o el mundo en el que está ubicada. Yo me he emocionado, he reído, he llorado, me ha encantado ver a este equipo de amigos trabajando juntos. Me ha gustado muchísimo el capítulo final, cuando realmente al final la película se estrena, y ver la relación entre ellos, ¿no? Ese momento de camaradería que, insisto, no sé si fue así o no en la realidad, pero en esta serie, en esta obra de ficción, se plasma así, se plasma estupendamente, y a mí desde luego me ha encantado verlo. Y bueno, posiblemente en esta línea pues vaya la única peguita que yo le puedo poner a la serie, una pega más o menos importante, cada uno lo evaluaréis. Es cierto que la serie es, desde mi punto de vista, un poco excesivamente buenista desde el punto de vista de que incluso los personajes más negativos, exceptuando uno de los mafiosos posiblemente, o alguno de los mafiosos, incluso los personajes más negativos al final tienen su redención. Son un poco hijos de puta, pero al final te caen bien, tienen su momento en que, digamos, entran por la vereda y se alían con el grupo para conseguir que esto salga adelante. Incluso los enfrentamientos más, entre comillas, agrios que hay en la serie no causan heridos y son resueltos de forma amistosa. Ya os digo, los enfrentamientos entre productores, escritores, directores y demás no son realmente cruentos, y todo acaba un poquito excesivamente de buen rollo desde mi punto de vista, de forma algo edulcorada y algo artificial. Dudo mucho que la realidad fuera así. Entiendo que cuando la película se estrenó, pasó todas las aguas, se calmaron y aquello fue un éxito, pues todos estarían muy felices, pero estoy seguro que durante la producción hubo momentos realmente tensos, duros, en los que algunos dirían alguna palabra más que otra, y que eso no está reflejado muy bien en la serie, en la que todo es bastante amable y comedido. Pero más allá de eso, una serie súper recomendable. La verdad es que, insisto, me encantaría que hubiera series de ese tipo que hablasen de más películas que de las que tanto me gustan. Y una joya, una obra maestra del género, a mí me parece soberbia, la verdad. Y sobre todo, insisto, más allá de lo que nos cuenta, de cómo nos lo cuenta, de sus valores artísticos y demás, un monumento al trabajo de estos productores que bueno, pues se desviven por lo que sea, por motivos egoístas o no, en conseguir todo lo posible para que las películas en las que están embarcados pues salgan adelante. Y sobre todo, pues en este caso en el que tenemos a Coppola, que era un director genial, perfeccionista, continuamente inconformista, pues que continuamente exigía a Rudy o pedía a Rudy cosas que necesitaba o que él creía que eran imprescindibles para que la película fuera lo que él quería, que se ajustase a su visión, y como un productor pues se desvíe para conseguir lo que le dice Evans al principio, hacer cualquier cosa para que la película salga adelante. Así que desde luego una joya de televisión que os recomiendo a todos que la veáis, os guste más o menos el cine. Y para terminar, una reflexión personal. Siempre que veo estas cosas como esta, o leo artículos sobre la gente que produce cine, que se gana la vida haciendo cine, y mientras veía esta serie, por ejemplo, pues es cierto que como aficionado al cine, para quien las películas han sido tan importantes a lo largo de toda su vida como es mi caso, nunca puedo dejar de preguntarme si esta gente es consciente de lo enormemente afortunada que es o no. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.